Buenas tardes para todos los hermanos que están allí conectados. Dios sea bendiciéndoles ricamente en Cristo Jesús. Enviamos un saludo desde aquí, desde Bogotá, a una tarde un poco fría, pero tenemos mucho ánimo para que juntos podamos estudiar la santa palabra de Dios. Así que sean bienvenidos a este estudio de la carta a los Efesios. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 5. Ya estamos casi por terminar esta serie de estudios que hemos venido desarrollando y que gracias a Dios cada uno de ustedes y de otros hermanos hemos podido seguir las transmisiones y hemos podido también fortalecer nuestra fe al estudiar la santa palabra de Dios. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bondadoso Dios, te pedimos el perdón de nuestros pecados por los méritos de Cristo, tu amado Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Te pedimos, Padre Santo, para que tú seas fortaleciendo nuestras vidas a través de tu santa palabra, la vida de mis hermanos, todos los que en este momento nos podemos conectar a través de estos medios para continuar con el estudio de tu palabra. Señor, ilumínanos y guíanos en esta enseñanza de tu palabra. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, vamos entonces a abrir nuestras Biblias en la carta a los Efesios capítulo 5. Esta ha sido una experiencia muy hermosa el poder estudiar cada uno de los capítulos. Los capítulos anteriores hemos visto el plan de salvación de Dios, la salvación obrada a través de la obra de Cristo, la vida cristiana. Hoy vamos a estar considerando el capítulo 5, donde algunos comentaristas bíblicos le llaman que es la santificación práctica del cristiano, en la relación fraternal con su prójimo. Y de esta manera entonces pueda él en su caminar cristiano ser luz para otras personas. Vamos a iniciar leyendo los versículos. Vamos a leer en este momento los 3 primeros. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Como ya lo había mencionado, hoy vamos a estar hablando un poco de la santificación práctica, de la obra que Dios a través del Espíritu Santo realiza en la vida de los cristianos todo el tiempo, podríamos decir hasta nuestro encuentro con el Señor. El versículo 1 entonces nos pone como el punto de inicio de todo lo que nos va a hablar más adelante y nos va a enseñar el apóstol San Pablo. Imiten a Dios como hijos amados. Y este versículo pues debemos saberlo leer e interpretar también, porque podríamos caer en las obras, en querer imitar a Dios, pensando de que entre más nosotros tengamos una actitud moral, más agradables vamos a ser a Dios. Nosotros queremos imitar a nuestro amado Padre Celestial y lo hacemos por amor y por gratitud, precisamente por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y de allí que en el versículo 2 el apóstol San Pablo nos dé la razón del por qué somos llamados
a ser imitadores de Dios como hijos amados. Vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Esto lo podríamos resumir de la siguiente manera. Hacemos y queremos vivir como Dios nos ha mandado porque sabemos que Cristo lo ha hecho ya por nosotros en su obediencia a la voluntad del Padre. Por eso perdonamos, por eso amamos a nuestros hermanos, no porque sea un fruto de nuestra propia naturaleza, sino porque es el fruto del amor de Dios que nos ha sido dado por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esta es la medida entonces que Pablo dice, así como Cristo se entregó por nosotros como un sacrificio en aroma grata a Dios. Esa es la manera entonces por la cual nosotros como cristianos, como hijos de Dios, deseamos ser imitadores de Él y vivir en amor. Alejándonos, como ya nos lo dice el versículo 3, de aquellas cosas que Pablo dice que estas ni siquiera entre nosotros se debería hablar, como la inmoralidad sexual, la avaricia y otra clase de depravación que entre nosotros no puede existir. Versículo 4 también sigue diciendo lo mismo, tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras. Eso no es conveniente. En vez de eso, den gracias a Dios. Eso nos lleva a pensar mucho, queridos hermanos, en las relaciones, digámoslo así, interpersonales que tenemos con nuestros hermanos en la fe, pero también en el trabajo, en la familia, con los amigos en la calle. A veces en esas conversaciones vienen palabras, temas que tienen que ver mucho con la morbosidad y con todo lo que hoy nosotros sabemos que está de moda y lamentablemente es parte de esa conducta caída del ser humano. Y Pablo, que nos ha llamado a que vivamos en amor y siendo imitadores de nuestro amado Padre, por el amor y la gratitud que tenemos por lo que Cristo hizo por nosotros, entonces no vivamos en obscenidades, no hagamos parte de ese tipo de conversaciones que a veces son perjudiciales y que nada edifican la vida. Por el contrario, puede resultar en chismes, en mentira, en avaricia, en depravación, como también nos lo menciona el versículo 3. Por el contrario, o en vez de esto, dice el apóstol, tomemos una actitud de dar gracias a Dios siempre. Eso también lo enseña en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5. Demos gracias a Dios por todo, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, que nuestras palabras siempre tengan la intención de llevar el amor de Dios a otras personas. No esa actitud, como Pablo ya nos lo ha dicho, de expresar palabras vulgares, palabras que no llevan a la edificación de las personas, que pueden inclusive hacer daño a nuestro prójimo y en la manera como nosotros nos relacionamos. Demos gracias a Dios siempre, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Seguimos leyendo en el versículo 5. Ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que desobedecen. Por lo tanto, no se junten con esa clase de gente. Y aquí es donde, cuando estudio este pasaje de la Biblia, también recuerdo lo que el Señor le habló al profeta Jeremías, que más bien nuestras conversaciones sean los que traigan a otros a la verdad y no que nosotros caigamos hacia ellos.
que esta sea la manera como nosotros, que vivimos una vida de gratitud y de temor a nuestro Padre Celestial, queremos ser imitadores de Él y vivir en amor, alejándonos entonces de todas estas cosas que son contrarias a la verdad y a la edificación, y que por el contrario traen ira y juicio sobre todos aquellos, como nos dice en el versículo 6. En otro tiempo, versículo 8, en otro tiempo ustedes eran oscuridad. Mire tan importante lo que nos dice el apóstol, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz. Aquí hay una metáfora que usa el apóstol Pablo. Ustedes en el pasado eran oscuridad, ahora ustedes son luz. Son dos elementos que son muy fáciles de identificar para cualquier persona que lee la palabra de Dios, y vamos a entender a lo que Él quiere referirse con esto. Nosotros no vivimos en la oscuridad del pecado, sino en la luz del Señor, porque el amor de Dios nos ha sido dado por medio del sacrificio de Cristo, como nos dice en el versículo 2, y por tanto vivimos en el amor imitando al Señor. Así que esto se convierte en ser luz para otras personas. Ya rechazamos esas obras de las tinieblas, de la oscuridad, y ahora queremos vivir en la luz del mensaje del Evangelio para nuestras vidas, porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad, y aprueben lo que es agradable al Señor. Sabemos que en nosotros ha sido hecha la justificación por los méritos de Cristo nuestro Señor, que ahora vivimos en la luz, que hemos rechazado las obras de las tinieblas, y esto lo hacemos porque día a día en esa santificación entendemos muy claro lo que Lutero también enseñaba en el Catecismo Menor, cuando decía que el viejo Adán día a día debe ser ahogado por pesar y arrepentimiento, y morir a todos los pecados y malos deseos. Debe salir y resucitar diariamente en nosotros el nuevo hombre que vive eternamente delante de Dios en justicia y en pureza. Ahí está esa diariamente, como el cristiano está siendo santificado y en arrepentimiento y en gratitud por lo que Cristo hizo por él, ahora desea, anhela vivir diariamente esa nueva vida, es decir, vivir en la luz de manera que anhele la justicia y la pureza. Todo aquello que el apóstol Pablo nos está enseñando en el texto que estamos considerando en este momento. Vamos ahora al versículo 11. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, al contrario, denuncien, ¿cierto? No estamos encubriendo el pecado, sino que por medio de la predicación de la ley y del Evangelio podemos también entonces hacer y obrar de acuerdo a lo que nos enseña allí la palabra de Dios, hasta da vergüenza lo que ellos hablan en secreto, lo que también nos menciona el versículo 12. Versículo 13, pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, queda de manifiesto, porque la luz lo manifiesta todo. Y viene el argumento que da Pablo. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Qué hermosas palabras que nos muestran que verdaderamente debemos vivir una vida de gratitud al Señor, amándolo y queriendo imitar la vida santa que Él nos enseña en su palabra. Versículo 15, entonces por tanto tengan cuidado de la manera de vivir,
no vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Comprendamos cuál es la voluntad de Dios, es lo que Él nos está llamando. De ahí es donde está concentrada la mente y el corazón del cristiano. No en la obscenidad, no en las palabras necias, no en las discusiones sin sentido, en aquellas cosas que en vez de edificar dañan la vida del prójimo, sino que concentramos toda nuestra atención, nuestro entendimiento en conocer y en comprobar la buena voluntad de Dios para nosotros, es decir, la manera como debemos vivir a una vida agradable a Dios, y esto algunos lo llaman el crecimiento espiritual. Por eso es tan importante que todos los días nosotros participemos de los devocionales que nuestros pastores, nuestros líderes hacen para edificar nuestras vidas, los estudios de la palabra como el que estamos teniendo en este momento, el estudio del catecismo, que es lo que afirma nuestra fe y nuestra identidad como cristianos luteranos confesionales. Esto es bastante importante que lo tengamos en cuenta. Ahora avancemos un poco más al versículo 18. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu Santo, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón, y den siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que vemos en el versículo 18 es el no abusar de las bebidas alcohólicas, ¿cierto? Y nos dice, porque esto causa desenfreno. Parafraseáramos un poco lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios en este versículo 18. Dice, no abusen del alcohol para darse un ánimo falso, un optimismo temporal causado por lo espirituoso de la bebida alcohólica, que nos conduce a todo tipo de cosas malas. El exceso, que es lo que allí se condena, queda claro en que este exceso lleva a un ánimo falso en la persona. Y de eso podríamos hablar mucho, porque creo que todos tenemos experiencias en relación a lo que acabamos de mencionar. El alcohol produce una sensación diferente, que algunas personas lo confunden como en lo coloquial siempre decimos estoy ahogando mis penas, es lo que dicen algunas personas que caen en esta actitud, o lo hago porque quiero alegrarme, quiero desestresarme, y cuando se consume más en ese abuso, que es lo que allí Pablo está denunciando, entonces termina en un ánimo falso, en algo que no tiene sentido, en algo que es temporal, y como muchas veces decimos, pero va a volver a una realidad donde se da dando cuenta que esto lo conduce más y más al dolor, al tormento de su propia vida. Al contrario, o antes bien, Pablo dice, permitamos que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas y nos dé el gozo, la alegría, la fortaleza, de una manera que podamos llevar una vida, podemos llamarlo una vida saludable. Es lo que nos dice el versículo 18 al final, más bien, llénense del Espíritu Santo. Y esto se hace evidente en lo que nos dice el versículo 19, entre ustedes hablen con salmos, himnos, cánticos espirituales, canten y alaben al Señor de todo corazón. Esto es algo muy precioso, y para nosotros los cristianos
creo que precisamente desde la época de los apóstoles, y eso siempre ha perdurado en la historia de la iglesia, los himnos, los cantos, los salmos, siempre han sido muy valiosos para nosotros, no solo durante el servicio que hacemos el domingo, el culto, sino también en los espacios devocionales, en nuestras casas. Algunos tienen el privilegio de poder ser músicos, de tocar instrumentos, de cantar, y son personas que nos alegran también conocer y que son parte de nuestras congregaciones, y que vemos ellos como nos invitan también a que a través de esos cantos nosotros expresemos gratitud y alabanza por la obra que Cristo hizo por nosotros. Esto es algo muy precioso y muy alentador para nosotros como cristianos, que siempre sepamos que la música, que los cantos, claro está, aquellos que tienen una letra que nos enseñan las verdades de la palabra de Dios, aquellas que nos invitan a que vivamos, como ya nos lo ha dicho la misma palabra de Dios en el estudio que estamos desarrollando hoy, a que vivamos una vida de gratitud, y que con el anhelo del corazón, ese corazón lleno de gratitud por el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, entonces ahora queremos vivir esa vida santa, dando buenos frutos, sirviendo a Dios y también sirviendo a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. El versículo 20 nos dice que demos gracias a Dios, nuestro Padre, en todo tiempo. Nuevamente se repite lo mismo, den gracias. Ya la segunda vez cuando Pablo nos dice, demos gracias al Señor. Que esa sea nuestra vida, una vida de gratitud. Y cada vez que miramos la cruz, nuestro corazón no se llena de tristeza, sino se llena de gratitud, porque nosotros, siendo pecadores miserables que por nuestras obras no podíamos salvarnos, que para nosotros no había esperanza de salvación, como nos recuerda Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, sin embargo Cristo dio su vida por nosotros, y al resucitar aseguró nuestra salvación. Hoy somos partícipes de esa salvación como hijos amados de Dios, y por eso queremos vivir esta vida de gratitud a Dios. La última parte de este capítulo 5 comienza en el versículo 21, que nos dice así: cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Este versículo podría ser la brújula que nos va a guiar para que podamos leer los siguientes versículos hasta el 33 y poder tener claridad de lo que nos está enseñando allí. Esta primera parte que estudiamos nos ha hablado, podríamos decir, de aquellas conductas pecaminosas en las cuales el cristiano siempre vive, en el trabajo, con sus vecinos, en su familia, y cuál debe ser nuestra actitud frente a esas palabras vulgares, frente a esas actitudes deprobadas, dañinas, frente a las tinieblas. Nuestra actitud ha de ser aquella que manifieste el amor de Dios como hijos de luz que somos. Ahora, en nuestra relación con otros hermanos, y en especial en el hogar, Pablo dice: cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Y aquí entonces Pablo comienza dándonos lo que podríamos decir una tabla de deberes que avanza hasta el capítulo 6, pero como hoy solo estudiaremos el capítulo 5, vamos a ver dos aspectos de esos deberes que Pablo nos habla, y tiene que ver mucho con el matrimonio. Versículo 22,
Ustedes, las casadas, habla a las hermanas, honren a sus propios esposos como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Este mensaje que la palabra de Dios nos va a pensar, hemos leído hablando acerca de las esposas, no suena muy bien en el corazón del hombre natural. Sin duda, cada vez en nuestra sociedad, con todo lo que estamos viendo a nivel social y moral, esa enseñanza se está distando del corazón de las personas. Nosotros los cristianos, por amor a Cristo y siendo imitadores de nuestro amado Padre Celestial, honramos a nuestras esposas y nuestras esposas nos honran a nosotros. Pero lo hacemos por amor a Cristo. Como decía hace un poquito atrás, hoy vivimos una sociedad donde esto pareciera que no tiene valor. Desde unos años atrás, todo este movimiento de liberación feminista, las diferentes corrientes feministas, muchas de ellas se han introducido inclusive en iglesias, dañando la teología, dañando la doctrina de esas iglesias, y muchas veces negando lo que la palabra de Dios dice al respecto. Para algunas personas, en especial para algunas mujeres, el leer estos versículos y escucharlos podría ser un sinónimo de que ellas deben doblegarse y ser casi las esclavas de los hombres. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios y la leemos en todo el contexto de la Biblia, entendemos que esto no es así, que al contrario, detrás de todo hay una gran enseñanza. Alguien ponía un ejemplo y decía que esto es como un equipo de fútbol, donde hay muchos jugadores, pero vamos a poner de ejemplo al portero y al delantero. Y él decía, el rol que tiene el portero no es el mismo del delantero, aunque todos contribuyen para hacer que su equipo gane. El portero está cuidando de su meta para que allí el equipo rival no anote goles que puedan perjudicar el resultado, mientras que el delantero está pensando en la manera cómo puede anotar en el equipo contrario para darle la victoria a su triunfo. Cada uno juega un papel importante. En el hogar, la esposa y el esposo tienen roles diferentes que han sido dados no por el capricho de la iglesia, no porque algún teólogo, algún pastor, alguna persona se haya sentado y haya visto que esto era lo que debíamos hacer, sino que sabemos que es la institución divina y el propósito que Dios en su gran amor para la humanidad tuvo para la mujer y para el hombre, para que ellos al formar un hogar, ese hogar tuviera felicidad y tuviera una mutua cooperación, de manera que esa sumisión en el temor de Dios pudiera cultivarse día a día. Las esposas entonces son llamadas a someterse, y ya hemos dicho que el someterse no significa inferioridad o que tengan menos valor, sino que es un respeto al orden divinamente establecido. Y que en ese matrimonio, que se convierte en un proyecto de vida, los dos están cooperando. Que la mujer sabe que el esposo es la cabeza del hogar, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero también a los esposos, y es lo que viene a continuación en el versículo 25 al 27, se le dice lo siguiente: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Y qué hermosa manera como concluye todo esto. El que ama a su esposa se está amando a sí mismo. ¿Por qué? Porque los dos son una sola carne, y eso es lo que nos va a decir los versículos siguientes. Nadie ha odiado jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida como lo hace Cristo con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y ustedes, las esposas, honren a sus esposos. Allí Pablo, en el versículo 29, ¿cierto?, donde nos dice cómo es el cuidado también y cómo Cristo cuida de la iglesia. Ya en el 31 nos recuerda lo que dice Génesis 2:24. Y ellos serán una sola carne. Son una sola persona. Diferentes, sin duda, ¿cierto? A veces con genios, con temperamentos que son un poco diferentes, pero que mutuamente, como nos dice el versículo 21, se someten los unos a los otros. Las mujeres, por amor a Cristo y por amor a su esposo, entonces se someten a ellos en el amor. Y el esposo ama a su esposa como a sí mismo. Y esta es una relación que Pablo entonces allí hace referencia a la iglesia. ¿Cómo fue lo que Cristo hizo por la iglesia? Es un amor ágape, ¿cierto? Igual al amor divino. El amor ágape de Dios, que lo llevó a dar grandes bendiciones a nosotros pecadores que no merecíamos nada. Con su misericordia inagotable y un amor desinteresado y limpio, nos perdonó y nos hizo su cuerpo, su iglesia. Asimismo, el esposo, con ese mismo amor, debe dar también todo para cuidar, proteger y honrar a su esposa, de manera que el hogar pueda funcionar y pueda ser un hogar feliz. Aunque sabemos que en la condición caída y en el mundo imperfecto en que vivimos, esto a veces es un ideal. Sin embargo, cada día nosotros, como hijos de Dios, como ya lo dijimos hace un rato atrás, movidos por el amor y la gratitud que tenemos por Dios a través de Cristo, que se entregó a sí mismo por nosotros como un sacrificio en amor. Así también nosotros queremos amar, comprender a nuestras esposas. Queremos vivir con ellas en amor y en sumisión unos a otros. Y las hermanas, entonces, honrar a sus esposos, someterse a ellos, como dice la palabra de Dios. Y termina el versículo 33, por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo. Esa es la medida, ¿cierto? Y ustedes, las esposas, honren a sus esposos. Que Dios permita que en nuestros hogares encontremos cada día la misión a la cual el Señor nos ha invitado en su santa palabra, a la cual Él nos llama, que como hijos de Él y en amor a Él queramos vivir de esta manera, para tener unos hogares fuertes, unos hogares
felices, donde podamos superar las diferencias, ¿cierto? Que es también lo que a veces decimos, pero es que somos diferentes, chocamos, no nos entendemos, pero claro, siempre que nos leemos este pasaje y vemos la relación que el apóstol San Pablo nos da y cómo compara el matrimonio con la obra que Cristo hizo por nosotros y el amor de Dios, entonces vamos a tener un buen fundamento para seguir adelante en el amor, en el hogar. Y que Dios permita esto, fortalezca nuestros hogares y nuestras vidas. Como nos decía un himno antiguo, creo que está en el himnario del culto cristiano, que dice, danos un bello hogar. Y eso es lo que pedimos al Señor en este momento, que Él nos conceda tener un hogar feliz. Padre amado, muchas gracias porque nos has permitido estudiar tu santa palabra junto con todos mis hermanos, por todo lo que nos has enseñado a través de tu bendita palabra en este estudio del capítulo 5 de la carta a los Efesios. Te rogamos que tu amor esté en nuestros corazones para que cada día, agradecidos por todo, Señor, lo que nos has dado a través de Cristo, de su obra salvadora, deseemos vivir esa vida de gratitud, vivir esa vida siendo luz en medio de las tinieblas de este mundo. Queremos someternos en el amor tuyo unos a otros. Queremos pedirte que las hermanas en su matrimonio, como nos enseña Pablo, puedan reconocer a sus esposos, puedan someterse a ellos en amor, pero de igual manera que los esposos podamos honrar a nuestras esposas, amarlas, cuidarlas, proveer para ellas, siempre estar a su lado, siempre ser esa cabeza para el hogar, también para la crianza de nuestros hijos. Te pedimos estas cosas por los méritos de tu amado Hijo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente extiendo un saludo fraternal para todos los que han estado en el estudio. Dios les bendiga grandemente. También desde aquí, desde la congregación en Bogotá, queremos saludar al pastor Henry, que hoy ha estado de cumpleaños. Hermano, Dios le bendiga. De aquí también nos alegramos con usted. Esperamos que disfrute de este tiempo con su esposa, con sus hijos, y que Dios le conceda vida y lo guarde en sus caminos. También feliz noche para todos, hermanos. Dios les bendiga.